Hola, ¿qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, esperando que estés bien. Te hablo para nueva visión internacional y puedas conocer lo que la palabra de Dios tiene para ti. Muchos de los sucesos que van a ocurrir en el futuro, pues ya ocurrieron en el pasado y a veces no los conocemos y nos puede agarrar desprevenidos el presente y el futuro. Hay verdades universales que nadie las puede cambiar. El humanismo, el ateísmo, el pensamiento pragmático, el dogmático, cualquier otro tipo de corriente filosófica, no puede cambiar la verdad. Simplemente se le da la oportunidad a ese tipo de pensamientos y corrientes porque las personas que nacen con ese tipo de ideología de alguna manera influyen en el momento, en el círculo social o en el círculo filosófico de la época contemporánea, pasada o futura. Y debido a eso se derivan las nuevas corrientes. Dios lo permite porque nos da libre decisión de pensamientos. Al final, esos pensamientos, esas ideologías, tienen un fin, todas están catalogadas de cierto periodo a cierto periodo. Hasta la teoría de la evolución, el pensamiento de la evolución nace después del año 1850, después de haber ocurrido un suceso profético en la palabra de Dios. Se termina el periodo de las 1200 tardes y mañanas donde el santuario debía ser purificado. Conocer la historia es vital. Ayer platicábamos cómo es posible que existen 37 variantes con respecto al género y más de las que se están creando o inventando, cosas que están en la mente del ser humano, avalados por la ciencia y avalados por los poderes que controlan una nación. Es normal. Estábamos dialogando con un grupo de personas que eso tiene que pasar. Es normal que Dios, cuando se rebelan en contra de Dios, Dios nuevamente asienta otra vez los motores y pone las bases y determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando el mundo, cuando un país, cuando un estado o cuando una comunidad está proliferando en pecado y desviándose de los caminos de Dios, es necesario que Dios nuevamente restablezca el orden a causa de la maldad del pecado de las personas. Eso ha pasado. Por eso es normal que en algunos países, en algunos lugares, se den acontecimientos climáticos, acontecimientos geológicos, eh, económicos, eh, de pandemias, para que el orden nuevamente se establezca. En la Biblia hemos visto que son juicios que Dios imparte a las personas que desobedecen sus leyes. Es una manera de expresarnos que Dios imparte sus juicios para las personas que desobedecen sus leyes, aunque parece ser que bajo esos términos Dios quedaría como: si no me obedecen, yo te castigo. Sin embargo, solamente es una forma, repito, que nuestras palabras alcanzan a comprender qué es lo que pasa después que se desobedece. Aunque si nos vamos a la verdadera naturaleza de Dios, prácticamente Dios no interviene. ¿Y cómo es eso? Pues fácil. Lo único que interviene son las consecuencias de los actos del hombre. Entonces, el mismo hombre hace y provoca juicios contra él de manera natural y automática. Dios ya no tiene que estar como un padre al pendiente de sus hijos para ver qué hacen bien y qué hacen mal para castigarlos. Nosotros ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Debemos hacer lo bueno sin necesidad de que nadie nos esté exhortando a hacer lo bueno. Tampoco no es necesario que el Padre nos esté castigando por cada acto malo que nosotros cometamos.
No, Dios no está pendiente de todo. Es un castigo automático que viene por hacer el mal. Está propio de la naturaleza, así como el agua que cae del cielo, que cae en los ríos, en los mares y vuelve a subir. Es de forma natural. Por eso cada vez el corazón del hombre se ha de rebelar contra los preceptos y los mandamientos de Dios propiamente según lo que él entiende. Pero derivado a eso vienen juicios, juicios que por la limitación de nuestro lenguaje, pues hablamos de esa manera, que son juicios de Dios. Cuando en sí Dios se duele por nuestros actos y se duele por nuestro castigo. Pero Dios no puede intervenir por las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué le comento esto? Porque esta semana vamos a ver los dos testigos. La palabra de Dios ha sido quemada en plazas públicas, ha sido rechazada, ha sido vetada, se ha prohibido que las personas las traduzcan a su idioma original en los años de oscurantismo, por más de 400 años. Han matado a cristianos, han favorecido la blasfemia en contra de la palabra de Dios y en contra de las escrituras y en contra de los sucesos. Se creó un misticismo a través de la palabra de Dios que prohibido leerla. El día que tú la estudies, tu mente se va a dañar y se va a atrofiar y vas a ser un blasfemo más que hable en contra de la iglesia eclesiástica romana. De tal manera que los cristianos que desobedecían esta superstición fueron castigados y llevados a la muerte. Francia llegó un momento en que puso la guillotina principal para que todo el mundo la viera, y cualquiera que desafiara la orden de ser cristiano o ser adorador de un Dios, pues fuera inmediatamente puesto en la guillotina y muerto públicamente. ¿Cuál fue el destino de Francia? Fue una época en la que todos eran ateos y decidieron no obedecer nada que se le llame Dios. ¿Cuál fue el destino de Francia? Cayó, prevaleció. La época que llevaba en auge murió, porque fue un juicio que se echó encima el mismo pueblo de Francia. Si en tu colonia, en tu lugar, en tu estado, en tu comunidad, ves cómo el mal va proliferando, va en aumento, si una o dos personas lo están realizando y después lo realizan 3 y después 10 familias y después el mal inunda esa comunidad, verás cómo a consecuencia de su pecado y de sus desviaciones vienen juicios en contra de ese pueblo. Son cosas palpables y son cosas acertadas que están a la vista de todos. Esta semana veremos esos dos testigos, cómo trataron de eliminarlos sobre la faz de la tierra, pero entre más densa era la oscuridad y más espesas eran las tinieblas, más se opacaba la luz de Dios, de los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y más crecía la luz en medio de la oscuridad. Es la palabra de Dios. No podemos hacer nada en contra de la verdad. Lo único que podemos hacer con la verdad es estar a favor de la verdad. Tinle, a pesar de morir por traducir la Biblia, su nombre va a estar escrito en el cielo por la eternidad. Wycliffe, Martín Lutero y muchos más reformadores de la historia de esta vida cristiana en el mundo. Hoy más que nunca puedes acercarte y conocer estas partes de la historia que son de dominio público y de todo el mundo.